Pregunta sobre los tratamientos en adicciones en psicología y psicoterapia. Muy buenas noches, colega. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes te saluda tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar con respecto de algunas de las preguntas más frecuentes y que quizás también pueden aportar un poco más de conocimiento con respecto del tratamiento de las adicciones en psicología y psicoterapia. Entonces, ahí va la primera pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer como psicólogos o psicoterapeutas cuando un usuario menciona alguna situación de consumo en la consulta? Colega, pon pausa a tu modelo predilecto, no importa cuál sea. Hay que hacer una evaluación especializada en adicciones o al menos una valoración Básico. básica que consta pues de preguntarle al usuario qué sustancia consume, desde hace cuánto tiempo, si ha tenido alguna consecuencia a sus áreas de vida, desde el área individual, familiar, social, laboral, escolar y luego referir a una unidad o algún colega que realice una evaluación especializada en el tema. Eso es lo que debemos hacer siempre. No lo postergues, no pienses que con el tiempo se va a curar el usuario, con el tiempo va a dejar de consumir, conforme avance el proceso psicoterapéutico va a olvidar el consumo y se va a sentir mejor. Eso no es cierto. Lo que va a pasar es que a lo largo del tratamiento psicoterapéutico va a tener fluctuaciones, subidas y bajadas de ánimo, subidas y bajadas en sus metas vitales. Así que evitemos estas subidas y bajadas y enviémoslo prematuramente a una evaluación por consumo de sustancias siempre. Y bueno, a este respecto lo que podemos decirles es que también en esta evaluación hay que tener encendido el switch del examen mental, precisamente también para hacer una comparación, por ejemplo, ¿no? Entre la situación de consumo y alguna otra patología que pueda estar presentando el usuario. Pero, bueno, la valoración básica es algo que todos los psicólogos debemos saber hacer y la valoración especializada pues, obviamente requiere de un entrenamiento previo, ¿no? Muy especializado con respecto del tratamiento de las adicciones. Esta valoración es una valoración obligatoria de acuerdo a la NOM 028 de adicciones. Venga. Siguiente pregunta. Cuando un adolescente menciona que consume o ha consumido alguna sustancia ilegal o legal, en la consulta de psicología y psicoterapia, se tiene que romper la confidencialidad. Totalmente sí. Recuerda que el ingreso de una droga a un organismo, en el caso de los adolescentes, implica muchos cambios cognitivos, emocionales, fisiológicos y pone en riesgo su vida. Así que esto implica la ruptura de confidencialidad. He escuchado muchos colegas que dicen, es que ya me gané la confianza del adolescente, si yo rompo confidencialidad, ya no le va a tener confianza a nadie. Yo soy el único al que le ha contado esta situación de consumo y muchas más. Bueno, pues aquí estás en una encrucijada, colega, o conservas, La eh, relación terapéutica. claro, o rompes confidencialidad y le salvas la vida. Así de radical es esto. De alguna manera, creo que es bien complejo trabajar con adolescentes, ¿no? O sea, así en solitario. Nosotros preferimos trabajarlos, obviamente, con las familias y más cuando se trata de alguna situación de consumo. Precisamente para evitar de todo este rollo de romper la confidencialidad, de romper la relación terapéutica. Si siempre tienes a toda la familia, entonces, bueno, la información fluye de una manera mucho más clara para todos los participantes, ¿no? Para el terapeuta, para la familia. Y así es como nosotros trabajamos con los adolescentes, con sus familias. Aquí viene otra pregunta muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es la sustancia de consumo que más complica los tratamientos de adicciones en psicología y psicoterapia? Afortunadamente no tenemos problemas de sustancias extrañas como en países cercanos al nuestro, pero sí podemos hablar, por ejemplo, del cristal, que es una sustancia que actualmente en México es una pandemia y que más complica el tratamiento, porque en muy pocos consumos los usuarios tienen consecuencias devastadoras, a nivel mental me refiero, y relacional, por supuesto. Yo hablaría especialmente de dos, el cristal y el alcohol, que aunque es una sustancia legalizada en México,
sigue siendo un problema muy grave. Recordando que los usuarios tardan más de 15 años en pedir ayuda profesional. Imagínense cuando llegan con nosotros, es porque ya tienen una evolución de la enfermedad de muchos años. Ya se ha complicado la situación, así que nosotros somos punta de flecha para la detección y la derivación oportuna, que no tarden tanto tiempo y que no se complejice el caso de X sustancia inclusive. En el caso del alcohol, porque es común y está normalizado, ¿no? En el caso del cristal, por ejemplo, porque es una sustancia, como dice Carla, con muy poquitos consumos, ya el usuario tiene consecuencias devastadoras a nivel físico y a nivel relacional. Entonces, en ambos casos, nosotros preferimos también la terapia familiar para trabajar con este tipo de sustancias y aunque sean complejas, poder atenderlas de manera satisfactoria. Muy bien, siguiente pregunta, que también es una pregunta muy interesante. Pues es una pregunta que nos hacen mucho nuestros alumnos en todos los cursos y sobre todo en el diplomado en tratamiento de adicciones. ¿Cuáles son los casos que tienen mejor pronóstico en cuanto al consumo de sustancias en psicología y psicoterapia? Yo pensaría, aquellos casos que tienen mejor pronóstico son aquellos que convergen en varias características. La primera de ellas es que el usuario consumidor sea un cliente. Desde la terapia sistémica llamamos cliente a una persona que está convencida de tener una meta en el tratamiento. En segundo lugar, que tenga una meta de reducción de la sustancia o eliminación, idealmente, aunque sabemos que no es la única meta que se persigue. Y aquellos casos donde se cuenta con una red cercana de personas significativas que puedan apoyar en la recuperación y que tenga acceso a los servicios de salud prontamente. Yo pensaría que si un caso tiene todas esas características, tiene una gran probabilidad de salir con mucho éxito. ¿No? Entonces aquí tenemos un usuario que tiene, como dice Carla muy bien, necesidad de cambio. En segundo lugar, que tiene deseos de reducir el consumo. ¿Y esto a qué viene? Desde la terapia sistémica viene de que el usuario de repente ya perdió algo muy importante, ¿no? Como el trabajo o un carro, no sé, cualquier cosa que es muy importante para él, o ya afectó profundamente una relación. Y entonces es ahí cuando el usuario dice, necesito terapia, ahí está la necesidad de cambio, que empieza precisamente el proceso terapéutico con la valoración de acuerdo a la NOM 028 de adicciones. En segundo lugar, que el usuario tenga deseos de disminuir el consumo y posteriormente que tenga precisamente también como una red de apoyo que pueda sostenerle a lo largo del tratamiento. A esto de la necesidad de cambio creo que también podríamos llamarle desde este mundo de las adicciones como una conciencia de enfermedad, ¿no? Y de una vez podemos decirlo así, para todas las situaciones de riesgo, consumo de sustancias, violencia de género y urgencia y consumo de sustancias, violencia de género y, pues, Examen mental alterado. ok, examen mental alterado, urgencias psiquiátricas, siempre, 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 nuestro más aliado, nuestro mejor aliado es precisamente el consumo, la conciencia de enfermedad. Muy bien, ahora vamos con otra pregunta que también es muy importante para este programa. ¿Qué modalidad es más efectiva para los tratamientos de adicciones en psicoterapia? ¿La terapia individual o la terapia familiar? Ambas son sumamente efectivas y esta fórmula se las voy a compartir, siempre se las comparto en los diplomados en tratamiento de adicciones al alumnado. Si nosotros vamos a optar por una terapia individual, va a ser para aquellos usuarios que tienen mucha conciencia del padecimiento, preferentemente mayores de edad y que no tengan patología dual. Ese es el cliente ideal para un tratamiento individual y por supuesto que sus metas dependan exclusivamente de él. Que quiera trabajar algo consigo mismo o que tenga metas que pueda alcanzar, pero a partir de sus conductas o sus cambios de conducta. Las metas dependerían exclusivamente de esa persona. Y el tratamiento familiar, que también es altamente efectivo, es recomendado para usuarios que son menores de edad, que no tienen tanta conciencia de padecimiento, que no están tan convencidos de dejar el consumo o de disminuirlo, personas que tienen patología dual y, bueno, pues estas personas son ideales
para los tratamientos en familia, porque la familia a veces tiene mucha expectativa de que el usuario deje de consumir totalmente o de que va a ir a terapia y las cosas se van a modificar para bien el resto de su vida. Y esto no va a ser así si existe una patología dual o si el usuario no tiene conciencia de padecimiento. Así que bueno, esta sería la fórmula que hay que seguir. Ambas, tanto la terapia individual como la familiar, son altamente efectivas si sabemos elegir correctamente la modalidad más adecuada para el usuario. Venga, muy bien. Y bueno, con respecto del tratamiento de las adicciones, te invitamos al webinar gratuito y exclusivo para psicólogos, casos reales sobre el tratamiento de adicciones de principio a fin, este próximo sábado 8 de febrero de 2025, en punto de las 12 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, a través de videoconferencia Zoom, en el que vamos a abordar precisamente los casos de adicciones desde la primera llamada telefónica, desde el primer contacto telefónico hasta el alta de los usuarios. En esta sesión informativa también van a poder enterarse de los detalles del 10º diplomado en tratamiento de adicciones que tenemos en conjunto con Universidad La Salle. Es un curso breve, es un curso de 7 meses, es completamente en línea. Y bueno, al final este curso también tiene un apartado de práctica clínica para poder demostrar precisamente que el conocimiento que estamos aprendiendo en el curso es efectivo. Si ustedes quieren asistir al webinar, bueno, pues entonces denle clic al botón de aquí abajo o déjenos un comentario, los esperamos. Un abrazo, colegas, nos vemos el próximo martes. Que pasen bonito martes y hasta pronto.